Seguimos agregando más elementos a las ecuaciones para ver que los conceptos son los mismos, si acaso se va a empezar a agregar uno u otro concepto. Y ahora si nos damos cuenta hay dos logaritmos y esos dos logaritmos se están restando. Anteriormente nada más teníamos un solo logaritmo, pero al haber dos logaritmos entonces tenemos que pensar en cómo lograr que quede un solo logaritmo para entonces aplicar la definición del logaritmo. Y precisamente eso ya lo habíamos visto antes, que es con respecto a las propiedades de los logaritmos. Entonces, lo que voy a aplicar precisamente es la segunda propiedad de los logaritmos, que ya lo habíamos hecho en ejercicios anteriores de las ecuaciones exponenciales. Y la segunda propiedad de los logaritmos menciona que si tengo el logaritmo de una división, yo lo puedo escribir como el logaritmo de el numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces, precisamente lo que tengo ahorita es una resta. Eso implica que en lugar de tener dos logaritmos, como lo tengo aquí, solamente voy a escribir un solo logaritmo, pero esta resta me implica que la operación que va a haber en el argumento es una división. Por lo tanto, este que es positivo va a ser el numerador y este argumento que es del negativo va a ser el denominador. Por lo tanto, aplico la ley quedándome el logaritmo base 4 de una división donde escribo el m menos 3 y aquí escribo el 5 menos 2m y eso es 1. Si ustedes se dan cuenta que hay un paréntesis precisamente porque hay que indicar que el argumento es tanto la m como el 3. Si yo lo dejo así, entonces se ve que el argumento del logaritmo solamente es el m y ese resultado hay que restarle 3. Por eso es necesario los paréntesis. Pero cuando lo escribo en la división ya no es necesario porque acordémonos que la raya de fracción es un paréntesis tanto para el numerador como para el denominador. Por eso no es necesaria la escritura. De ahí, pues regresamos a lo que ya sabemos hacer, que precisamente es la definición del logaritmo. Y eso lo hacemos porque tenemos un solo logaritmo. Y como tengo un solo logaritmo, puedo aplicar la definición. Acordémonos que el logaritmo es un exponente. Por lo tanto, el 1 es el exponente, al cual se eleva esta base, que es el subíndice del logaritmo, para obtener la potencia. Y precisamente la potencia es el argumento. Por lo tanto, aquí tengo una m menos 3 entre un 5 menos 2m. Y entonces ya se convierte en una ecuación de primer grado, donde en esa ecuación de primer grado me doy cuenta que tengo que comenzar verificando la jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones implica también que necesito revisar los términos semejantes, si es que hay términos semejantes, precisamente para hacer sumas y restas, y me doy cuenta que por jerarquía de operaciones, primero debo de hacer las operaciones que están entre paréntesis. Precisamente aquí tengo un paréntesis por la raya de fracción, pero estos no son términos semejantes. Por lo tanto, pienso en realizar una operación inversa. Eso implica que este denominador va a multiplicar el 4 a la 1. Por definición de potencia, pues sabemos que 4 a la 1 sigue siendo 4 porque nos está diciendo que se debe multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Y si el 4 se multiplica por sí mismo una vez, pues sigue siendo 4. Entonces voy a hacer la operación inversa de este denominador multiplicando al 4. Y para poder hacer eso, pues necesitamos aplicar la propiedad distributiva. Y se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma de la resta, que en este caso es de la resta. Así que este 4 por 5, sabemos que obtengo un 20, y posteriormente este 4 por el 2, por leyes de los signos, me da un menos 8m, que eso es m menos 3. Y entonces, nuevamente, vamos a aplicar jerarquía de operaciones, y con la jerarquía de operaciones tengo que ver si hay términos semejantes precisamente para hacer sumas y restas. Y entonces observamos que efectivamente si hay términos semejantes, pero los términos semejantes están en diferentes miembros de la ecuación, por lo cual necesitamos aplicar una operación inversa en el otro miembro. Considerando que aquí tengo un 8 negativo y está directamente multiplicando la m, no me conviene que sea negativo, por lo tanto hago la operación inversa de esto en el otro miembro. Por lo tanto, si aquí está restando, la operación inversa es que va a sumar y va a sumar precisamente al término semejante. Por lo tanto, si suma, pues estamos viendo que esa operación inversa va a implicar una ley de la suma, y por lo tanto en el miembro derecho me va a quedar un 9
m. Igual, y en el miembro izquierdo hacemos lo mismo, hago la operación inversa en el otro miembro, por lo tanto si aquí es negativo, acá va a quedar positivo, los dos siguen siendo el mismo signo, por lo tanto se hace la ley de la suma, se deja el signo que predomina, que es el positivo, se hace la suma entre el 20 y el 3, y el resultado es el 23. Y por último observo que ya está la incógnita solamente asociada a una multiplicación, por lo tanto nuevamente realizo la operación inversa y ese 9 va a dividir al 23, pero también yo no quiero que las incógnitas queden en el miembro derecho, por lo tanto aplico la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva hace referencia a que es como si me estuviera viendo en un espejo, entonces no importa si el espejo lo coloco arriba, a la izquierda, a la derecha, de todas maneras sigo siendo el mismo. Y de aquí ya podemos decir que la incógnita tiene un valor de 23 novenos. Ahí no es necesario escribir la expresión decimal, porque pues nada más hay que hacer una división. En las otras, que si era más complicado, pues era necesario utilizar la calculadora, pero con eso es más que suficiente.